El episodio de hoy de Lo fantástico en el arte explora el período del romanticismo y de la ilustración. Toma nota de este cuestionario y respóndelo luego de ver el programa. 1. ¿Cuál fue la novedad de la ilustración? 2. ¿Cuál fue la dualidad del romanticismo? Ángeles, diablos y demonios. Lo fantástico en el arte. Una serie de Heinz Dickmann. Séptima parte. El sueño de la razón. Hace 500 años, Andrea Mantegna pintó este cuadro. La virtud ahuyenta a la lujuria. Es la antigua lucha de la humanidad entre la razón y la irracionalidad. Minerva, la virtuosa diosa romana de la sabiduría, ahuyenta a la lujuria representada por una hembra fauna y sus vástagos. Otros híbridos antiguos materializan a los diversos bajos instintos. El obeso de la corona es la pereza. Venus, la hermosa, la madre original del mal, el amor terrenal, es la culpable de todo. La maldad, la avaricia y el odio huyen de la virtud. Todas las características perversas caen aquí en deshonra. Las diosas de la inteligencia y la inocencia apoyan a la virtud y persiguen a los poderes oscuros de nuestra alma. Con cabezas de lechuza se elevan por los aires. La virtud y la razón triunfan. Unos 100 años después de Mantegna, un lorenés llamado François de Monceau Desiderio, que trabajaba en Nápoles, pinta cuadros en los que las catástrofes buscan ciudades de pesadilla. Desiderio pintó todo esto como si lo hubiera visto en un teatro donde la obra puesta es el fin del mundo. Aparecen espíritus en las torres. Las torres de las iglesias estallan por los aires. Las estatuas se precipitan por las cornisas. Se trata del infierno de Desiderio. Una vez más, es un escenario, un palacio de la muerte. El telón se levantó para el último acto. Los torturados y los asesinados cuelgan de mórbidas arquitecturas manieristas. Más atrás se abre el gigantesco salón del infierno.
Un pantano de un rigor avasallador y envolvente. El sueño de una fantasía que se trasciende a sí misma, la Villa Palagonia, se encuentra en la cercanía de Palermo y sus entre 600 y 700 criaturas y monstruos grotescos que se le ocurrieron al duque de Palagonia a mediados del siglo XVIII. Se parece un poco a Hieronymus Bosch, pero estos personajes burlescos son los contemporáneos del Arlequín y ya no deben tomarse en serio. Aunque por supuesto Goethe se estremecía con esta fantasía, en su opinión desenfrenada. En la misma época en la que el duque de Palagonia alojó a sus monstruos en el portón del jardín de su villa, para ser exactos, a la mitad del siglo XVIII, aparece en Roma una serie de bosquejos en los que se representan unos calabozos gigantescos. El creador es un arquitecto, dibujante y pintor nacido alrededor de 1720 en Venecia, Giovanni Battista Piranesi. Sus carcerí son una pesadilla en la que los invisibles reos están recluidos inextricablemente, sometidos a una arbitrariedad arquitectónica que desafía todas las leyes de la estática y la perspectiva. Al observador actual le resulta sencillo encontrar símbolos del absolutismo en estos inhumanos recintos. Nos hemos acostumbrado a pensar en el siglo XVIII como el siglo de la Ilustración, como una era de la razón. Las cabezas de Voltaire, Diderot y d'Alembert, sin embargo, iluminan el oscurantismo de un orden social que, a pesar de todo, a pesar del Renacimiento y del humanismo, a pesar de los descubrimientos del mundo durante el Barroco, sigue siendo bastante medieval. Aproximadamente en la misma época en la que aparecen las carcerí de Piranesi, d'Alembert produce el prólogo de la enciclopedia. Este diccionario resume sistemáticamente todo el conocimiento de la época, bajo el punto de vista de una argumentación guiada por la razón. Allí nos enteramos, entre otras cosas, de que sin importar su clase o posición social, todos los hombres tienen el derecho a la libertad y a la igualdad. Para hacer valer este derecho, es necesario eliminar el absolutismo, la soberanía exclusiva del rey, pero también de la nobleza y la iglesia. En otras palabras, el siglo XVIII aparece a la luz de la razón. El hecho de que esta luz siga iluminando la crueldad y la superstición no tiene por qué extrañarnos. Solo sería posible terminar con ellas poco a poco. En las cárceles aún se torturaba a los enemigos del absolutismo. La Inquisición sigue vigilando la existencia de una inquietante pureza de la fe. Mañasco, el pintor de estos cuadros, nunca pintó el infierno, pero cada uno de sus cuadros nos lo muestran.
40 años más tarde, el 14 de julio de 1789, la toma de una cárcel real, la Bastilla, dio al absolutismo una puñalada en el corazón. Con ello se inicia un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Napoleón aparece para esparcir por toda Europa el contenido ideal de este capítulo: libertad e igualdad para todos. Por un instante inmortal, parece que en adelante el mundo sería regido por el espíritu de la razón. Pero después, con este cuadro, Anne-Louis Giraudet encuentra un mundo muy distinto. El título exacto de este cuadro es La sombra de los soldados franceses guiados por la diosa de la victoria al palacio de Odín son recibidos por el Homero del Norte y los espíritus heroicos de Fingal y sus descendientes. Este Homero del Norte, ciego al igual que el griego, es Ossian. Napoleón amaba las baladas de este literato nórdico que se aparece desde 1790 en la literatura occidental y que nunca existió. Un poeta escocés llamado Macpherson lo inventó y lo puso a cantar baladas heroicas. Como diríamos hoy, el mundo entero evadió la realidad de esta forma letárgica y nebulosa. Las baladas de Ossian se pusieron de moda y fueron una luz constante para los pintores del romanticismo, quienes hacía tiempo habían descubierto la falsificación. En 1813, Dominique Ingres pintó el cuadro adecuado para el libro, creando así uno de los cuadros de ensoñaciones más hermosos de todos los tiempos, El sueño de Ossian. El romanticismo, una era del sentimiento contrapuesta a la era de la razón, fue cordialmente bienvenido por los sueños. El romanticismo es iluminado por la dualidad. Lo decimos literalmente. La luz de la razón pasa del siglo XVIII al XIX en las universidades con las ciencias y los descubrimientos, la filosofía. La luz de la fantasía, no obstante, ilumina ese mundo opuesto, sumido en una semiobscuridad, ese mundo del sentimiento y de los sueños bellos. Pero también el de los fantasmas y los espíritus. Ese mundo que frecuentemente se asusta de los espíritus que él mismo invocó. El sueño de la razón crea monstruos. Escribió Francisco Goya alrededor de 1800 al calce de esta hoja de una serie de bosquejos que denominó Los Caprichos. A esto añadió: el autor sueña. Su única coartada es ahuyentar la tan difundida locura y eternizar un saludable testigo de la verdad en esta obra. Probablemente engañado por sus propios deseos, Goya no cree que lo estén sorprendiendo sus propios demonios, sino que él lo sorprende en las mentes de sus contemporáneos. Cuando a Madame du Deffand, una de las mujeres más célebres de esta época, le preguntaron si creía en fantasmas, ella contestó: no, pero me aterran.
Mientras Goya pintaba sus pesadillas españolas, en Inglaterra, el suizo Johann Heinrich Fuseli inspiraba sus sueños en la literatura universal. No es que le faltaran sueños propios, pero le hizo falta la literatura como fuente de inspiración. Fuseli adoraba representar momentos literarios fantásticos, las grandes escenas dramáticas de la Canción de los Nibelungos, los dramas de Shakespeare, la Divina Comedia de Dante. Se reconocía a sí mismo en la lucha eterna tejida por los héroes literarios entre la razón y la pasión. Más que nada, se reconoce en los instantes mórbidos y asesinos, y los pinta con fortaleza y variedad. Pero adora también a los seres tiernos y de cuento. En este caso se trata de Undine, la pura, la extraterrena e inalcanzable. En uno de los pocos cuadros alegres, aunque sigue siendo demoníaco, el sueño de Settel de la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, reproduce la fantasía del mundo de las hadas como si fuera un testigo ocular. Algunas veces, Fuseli pinta al íncubo, una imagen conocida por todos aquellos que son sacudidos por sus pesadillas. Hasta la mañana siguiente, el íncubo abandona la alcoba de la joven. Otro gran fantasista de esa época es el inglés William Blake, 16 años más joven que Fuseli. Después de que la Ilustración y la Revolución cuestionaron la antigua visión religiosa del mundo, William Blake se aboca a retratar su propia teología en imágenes. De este modo se muestra como un visionario de dimensiones bíblicas, como artista expresionista que posee la fuerza de un Miguel Ángel, aunque carezca de su perfección. Blake, fallecido en Londres en 1827, no fue descubierto fuera de Inglaterra hasta mucho tiempo después. Quizá porque nadie sabía qué hacer con su arte. Ni con un artista que, según el título de este asombroso cuadro, conoció el espíritu de una pulga. La obra de este tranquilo hombre que nunca conoció el éxito y cuyos ojos están dirigidos completamente hacia su interior, contrasta extrañamente con los gigantescos panoramas de su coterráneo más joven y exitoso, John Martin. Él pintó las ciudades bíblicas con el cuidado y la rigurosidad de un arqueólogo. Un arqueólogo, claro está, que se inventa su propia arquitectura. Cuando abandona la obra de la humanidad amurallada, John Martin se convierte en un pintor de sueños tan osados que sus contemporáneos lo apodaron The Mad Martin, el loco Martin. Pero admiraban la forma en que recrea los sentimientos de los piadosos en medio de un paisaje británico ideal. Antes de morir, John Martin pintó una de las más grandiosas visiones del fin del mundo de todos los tiempos.
el gran día de su ira. En sus días, los cuadros de John Martin se difundieron en innumerables impresos. Su obra estaba en boca de todos. Aunque parezca imposible, fue un popular pintor del sentimiento y el arrepentimiento. Junto a la fogosa magia gigantesca de John Martin, Francis Dandy presenta su gigantesco panorama del diluvio. El romanticismo no es ningún idilio. Los ciudadanos desconfiaban del recién alcanzado bienestar de la era de la tranquilidad. Las imágenes de catástrofes les recordaban lo efímera que es toda dicha terrena, como lo hacen las películas de ciencia ficción y de catástrofes de la actualidad. Y la reflexión que atraen pesa más que un manojo de nervios. Cuando Dandy dibujó su diluvio, Anne-Louis Girodet se topó con el mismo tema. Lo que con Dandy fluye grandiosa y épicamente, con Girodet se convierte en el pathos más aterrador. Frecuentemente, en un mismo momento, aparecen los mismos motivos en los más diversos sitios. De pronto, toda Europa está pintando diluvios, naufragios y batallas navales. Pero no muere la esperanza de que las almas de los virtuosos asciendan al cielo. Junto a las visiones de la muerte, los románticos buscan la vida misteriosa y enigmática, la broma de la naturaleza y los tesoros ocultos de la fantasía. Los buscan en manantiales y cataratas, en viejos castillos y en ruinas, en acantilados y bosques. Coleccionan las sagas y cuentos antiguos en los que abundan las ninfas y los reyes rana, los trolls y los enanos y las hadas que flotan por la niebla.
Incluso el ilustrado, con tendencias más bien científicas que conquista el mundo a través de la tecnología, necesita sus imágenes de ensueño para sentirse completo. Necesita excursionar al mundo de lo fantástico. Le hace falta lo desconocido e indeterminado de lo que no puede inteligir la razón. Uno frecuentemente sospecha que detrás de los cuentos que se narran junto a la chimenea siguen ahí los viejos demonios, los espíritus naturales y los fantasmagóricos. No es casualidad que el diablo aparezca tanto en las antiguas sagas y cuentos populares. A veces el diablo habita también en los narradores. De eso nos habla este pequeño y mágico cuadrito pintado por Richard Debs alrededor de 1860. Su nombre es La obra maestra del aprendiz de brujo. A primera vista vemos un primoroso mundo de cuento cuyos habitantes son más pequeños que las briznas de césped. Al mirar de nuevo, nos imaginamos el hechizo diabólico que persigue a este artista con tanta insistencia. Después de un viaje a Egipto, él se volvió loco. La deidad de la muerte, Osiris, le ordenó aniquilar a todos los poseídos por el demonio. Debs encuentra al diablo en su padre y lo estrangula. Debs pasó el resto de su vida, otros 43 años, en el manicomio. Ahí, además de muchos otros cuadros, pintó esta fina y enigmática obra de arte. En las baladas, las sagas y los cuentos, la razón duerme. Pero tiene hermosos sueños. Revisa tus respuestas. 1. ¿Cuál fue la novedad de la Ilustración? 2. ¿Cuál fue la dualidad del romanticismo? Respuestas. 1. La Ilustración cuestionó la visión religiosa del mundo y abrió paso al protagonismo de la razón. 2. El romanticismo se caracterizó por una dualidad entre la razón y la fantasía, es decir, entre las ciencias, la filosofía y los descubrimientos y los sentimientos, los sueños y los espíritus. No dejes de ver el próximo capítulo de Lo fantástico en el arte. Educable, una nueva forma de aprender.